Muchas gracias, don Joaquín. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento, yo creo que muy especial y un reconocimiento. Es viernes, después de almuerzo, lloviendo. Entonces el hecho de que estén ahí sentados y sentadas es muy noble de parte de ustedes. No todos están despiertos, pero hay algunos que nos acompañan físicamente. Entonces igual se les agradece. El tema de la discrecionalidad, como lo vamos a ver ahorita, no es del todo sencillo. Y es que, aunque partimos de que ya todos sabemos lo que es discrecionalidad, yo esperaría que en estos 40 minutos nos podamos dar cuenta que la discrecionalidad de la que nos habló don Óscar González ayer no es la misma discrecionalidad a la que se refirió el profesor Rivero o la que nos comentó el profesor don Pablo hoy en la mañana. No es la misma discrecionalidad. A ver, yo esperaría tocar ciertos puntos para que podamos ver cómo lo que es discrecionalidad o lo que era discrecionalidad para don Eduardo Ortiz Ortiz o para el autor Sánchez Morón no lo es para García de Enterría. Lo que es discrecionalidad en la ley general muy posiblemente no lo sea en el Código Procesal Contencioso Administrativo. En fin, antes de empezar, me gustaría hacer 3 aclaraciones puntuales. En primer lugar, mi posición es la que será expuesta. Yo soy juez, como decía don Joaquín, pero en el tribunal somos muchas personas las que trabajamos y yo no podría decir que lo que yo voy a exponer es la posición del tribunal. En segundo lugar, por una cuestión de tiempo, voy a presuponer que todos tenemos claro los temas de teoría del acto administrativo, los tipos de discrecionalidad, porque si nos devolvemos a explicar, a comentar los tipos de discrecionalidad para poder ver esos temas en la práctica, lamentablemente no tendría tiempo para exponer dentro del periodo asignado. Y en tercer lugar, señalar que las consideraciones que se van a hacer se expondrán a la luz de una discusión que tiene aproximadamente 100 años dentro de un sistema actocentrista. Es decir, lo que vamos a hablar es de los problemas que se han ido presentando en la práctica a la luz de la discrecionalidad en materia de actos administrativos. El tema de discrecionalidad y omisiones en materia de discrecionalidad y silencios y discrecionalidad y actuaciones materiales es un tema que está en pañales. Dicho esto, creo que es indispensable hacer una precisión teórica de salida. Y es que cuando hablamos de discrecionalidad, tenemos que devolvernos aproximadamente unos 80 años, nada más para hacer una precisión de qué es y sobre todo dónde está la discrecionalidad. Como suele suceder, fueron los alemanes los que a mediados del siglo pasado precisaron, como bien lo decía don Pablo hoy en la mañana, el tema de que la discrecionalidad se va a entender como un problema de las consecuencias. Cuando hay elección, sí, todo lo tenemos claro, la discrecionalidad es cuando se puede elegir entre varias opciones igualmente lícitas, de acuerdo. Pero esa elección tiene que ver con los efectos o con las consecuencias del acto. Y esta posición es la que se va a establecer como una teoría mayoritaria, seguida en Alemania, que se va, a ver, en español la traducción más frecuente que encuentra uno en la doctrina es la que la denomina la teoría reductivista. Y entonces aquí el principal elemento es, si vamos a hablar de discrecionalidad, vamos a hablar de elección en las consecuencias, nada más, en el elemento contenido. De ahí es donde vamos a entender que existe discrecionalidad. Esta posición mayoritaria, no unánime en Alemania, es llevada a España, entre otros, por su principal expositor, don Eduardo García de Enterría, y obviamente a través de él y algunos autores latinoamericanos se expande. A esta teoría se le enfrenta una posición minoritaria, pero que ha tenido eco en Alemania, en España y en varios de nuestros ordenamientos nacionales, como lo vamos a ver a continuación, que se conoce como la teoría unitaria. La diferencia con la anterior es que esta teoría unitaria acepta la posibilidad de la existencia de elementos discrecionales en todos
los extremos del acto. Es decir, vamos a aceptar que va a haber discrecionalidad en mayor o menor medida según la subcategoría que usted siga de esta categoría, de esta teoría unitaria, perdón, que va a haber posibilidad de discrecionalidad, y ahorita vamos a ver lo que eso significa, por ejemplo, al momento de analizar el motivo del acto administrativo. Esta teoría, si revisan ustedes en la doctrina, se van a encontrar varias subcategorías, unas que meten aquí que no va a haber en el motivo, pero sí en la competencia, otras que aceptan que van a haber en todos. En fin, aquí nos vamos a abrir un poquito más. Uno de sus principales exponentes es el profesor Sánchez Morón, que la desarrolla en España con mucha propiedad. Precisadas esas diferencias, toca saber qué somos aquí en Costa Rica. O sea, ¿qué seguimos? ¿Seguimos la teoría unitaria? ¿Seguimos la reductiva? Porque eso nos va a decir, bueno, dónde hay discrecionalidad y dónde no hay discrecionalidad, y hay que verlo con otras reglas. El artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública, de entrada, nos dice, ante ausencia de ley, podría haber discrecionalidad, palabras menos, palabras más. Algo completamente contrario a lo que nos explicaba don Pablo en la mañana. Esta posición de la Ley General de la Administración Pública nos empieza a jalar desde los años 60, que es a finales de los 60 cuando se redacta esta norma, a la teoría unitaria. Y es que don Eduardo Ortiz era abierto seguidor de la posición unitaria en materia de discrecionalidad. Entonces, ustedes se van a la tesis 1, y se van a encontrar las posiciones de él. Inclusive, él llega a ser de los autores más fervientes dentro de esta categoría, y de cabeza se mete con los conceptos jurídicos indeterminados dentro de la teoría de la discrecionalidad, y esto es uno de los puntos de mayor contradicción, y yo diría el eje de la violencia más virulenta entre los autores que siguen las dos posiciones. Ok, si revisamos ley general, vamos a ver que la ley general que data de los 60, aprobada a finales de los 70, claramente sigue una teoría unitaria. Sin embargo, recordemos que esa no era la posición mayoritaria en Alemania y en España. Cuando se empiezan a hacer las modificaciones en Alemania y en Francia, en los 80s y en los 90s de sus cuerpos procesales, evidentemente el tema del control de la discrecionalidad en esos cuerpos procesales se ve permeado por la teoría dominante, que era la reductivista. Eso hace que esos cuerpos, cuando van a regular el control de la discrecionalidad, idean normas que van dirigidas a controlar la discrecionalidad en las consecuencias. Y eso lo encontramos claramente en la ley española del 98, donde en su artículo 29 regula las competencias del juez para ver el tema de las consecuencias en materia de actos discrecionales. Evidentemente, cuando nosotros aquí en Costa Rica procedemos a hacer el Código Procesal Contencioso Administrativo y nos inspiramos en una buena parte en esta legislación española, el tema de la discrecionalidad se viene. Y viene a terminar en lo que es nuestro artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública, que tiene, podríamos decir, dos partes. La primera oración, donde el artículo empieza diciendo, palabras más que no lo tengo aquí, ante temas de conductas con elementos discrecionales. Entonces uno dice, claro, aquí estamos ante un código que sigue la teoría unitaria. Y es que yo sé que esta es una parte teórica, va a ser muy rápido, pero esto nos va a llevar a un problema práctico al momento de fiscalizar. Ya ahorita salimos de esta parte. Cuando vemos ese 128, la primera oración, nos da la sensación de que vamos en plena concordancia con la ley general. Sin embargo, cuando terminamos de leer la norma está dirigida a solucionar problemas cuando han habido circunstancias o hierros de la administración en la parte de las consecuencias del acto administrativo. Por eso es que esa norma lo que habla es de la forma en donde el juez va a poder establecer los límites para que la administración establezca las consecuencias de un acto que tiene que dictar. ¿Por qué? Recordemos que esta legislación, con los trabajos que se hicieron en Costa Rica, vienen con una inspiración de lo que en ese momento está vigente en la doctrina y en la legislación europea. Entonces,
¿Qué tenemos en Costa Rica? En Costa Rica tenemos un régimen sustantivo de regulación de la discrecionalidad que atiende a la teoría unitaria y un régimen procesal que está inspirado en la teoría reduccionista. Y es que lo que vamos a ver ahorita implica que esta confusión lleva aparejado que los litigantes, los procuradores y los jueces hablemos de cosas distintas al momento de discutir discrecionalidad. Muy posiblemente, si en un juicio don Óscar González hubiera sido ponente, hubiera tratado el tema de los conceptos jurídicos indeterminados como parte de la discrecionalidad y muy posiblemente don Pablo hubiera tenido una discusión diferente. Los dos hubieran partido de que están hablando de discrecionalidad y no es así. Yo no quisiera dar una posición respecto de cuál teoría es la mejor, ni tratar de convencerlos de que la reductiva es la correcta porque es lógicamente y razonablemente desarrollada y que la otra evidentemente está mala, pero allá lo decidirá cada uno. El problema que sí se nos presenta en la práctica es que, y ahorita lo vamos a ver con ejemplos prácticos, esto es como que en materia de regulación de tránsito, las normas sustantivas regulen que los carros van a manejar por la izquierda y las normas de señalización de tránsito vayan dirigidas a que los carros se tienen que manejar por la derecha. Todo el mundo lo podría ver, podrían decir que está mal, pero es hasta que manejemos en esas calles con esas reglas que nos vamos a enfrentar a este problema. Vamos ahora a hacer un análisis de qué pasa en Costa Rica, primero, si seguimos la teoría reduccionista, y después vamos a hacer el mismo ejercicio, qué pasa en Costa Rica cuando aceptamos que seguimos la teoría unitaria. En primer lugar, si vamos a seguir la teoría reduccionista, vamos a aceptar como norma de principio que cuando hablamos de discrecionalidad estamos hablando de elecciones igualmente lícitas en las consecuencias. No es que los demás elementos del acto no se puedan controlar, no estoy diciendo eso. Nada más aclaro que la teoría de la discrecionalidad que establece los límites en esta materia y que todos usamos a diario, la vamos a aplicar solo para el elemento contenido. Ok, aclarado esto, entonces vamos a tener como primera consecuencia que los problemas de ausencia de norma, pese a que el artículo 15 dice que eso es discrecionalidad, eso no sería discrecionalidad. Como bien lo señalaba don Pablo, eso sería un problema de principio de legalidad de la administración. ¿Por qué? Porque si no hay norma, tenemos un problema con la atribución de la competencia para que la administración pueda actuar. Una segunda consecuencia muy arraigada en esta situación es qué pasa con el tema de los hechos, de los antecedentes en materia de discrecionalidad. Bueno, es que si seguimos la teoría reduccionista, la consecuencia lógica es que cuando vamos a discutir el elemento motivo o los antecedentes, no estamos en una discusión sobre discrecionalidad administrativa y por lo tanto no vamos a hacer todos los razonamientos que nos planteaba don Pablo hoy en la mañana. El tema de la determinación del motivo, y es que así lo es porque la propia Ley General de la Administración Pública lo dice, es un tema de verificación, de existencia. ¿Se da o no se da el motivo? Es un juicio de hecho, no es un juicio de valor en donde yo decido cuál de todos los posibles se da. Y la tercera consecuencia es tal vez el de mayor impacto en la vida práctica de los litigantes que posiblemente desarrollan su teoría del caso a partir de un concepto jurídico indeterminado y un juez que sigue esa teoría le dice no era por ahí y eso no es discrecional, es más, no sé ni por qué me está hablando de esos límites. Y es el tema de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados en donde no me voy a meter porque ya don Pablo los desarrolló en la mañana. Nada más para las personas que vienen llegando, simple y sencillamente recordarles, el tema se desarrolla en Alemania, se lleva igual a España, es don Eduardo, como les decía, el que lo trae aquí, pero como una discusión y una teoría a la par de la teoría de la discrecionalidad y no adentro de la teoría de la discrecionalidad, y esto es importantísimo, porque cuando hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, entramos en la discusión no de hacer una valoración, como bien lo decía don Pablo, no es un tema, un aspecto volitivo de voluntad, es una situación de hecho, de cuál es la interpretación.
Ayer don Oscar nos hablaba de si la interpretación única o no la interpretación única. Esa discusión es una discusión que se da a lo interno de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, pero es que si entendemos todo el sistema como un sistema reduccionista, es esa discusión, que es muy válida, se da fuera de la discrecionalidad. Y entonces todo el tema de los límites la vamos a entender como para las consecuencias. Y aquí nada más una precisión de un tema que vimos en la mañana, que era el margen de apreciación. Como veo algunas personas ahí con el teléfono, debe ser que ya están buscando en el teléfono el tema de los conceptos jurídicos indeterminados en Google, a ver qué les sale. Como bien lo decía don Pablo, eso se lo van a encontrar muy ligado al tema del margen de apreciación. Nada más yo les diría, tengan cuidado, porque siempre se lo van a encontrar ligado a dos aspectos o a dos discusiones que son muy parecidas, y es cuando uno lee con cuidado se da cuenta de qué es de lo que está hablando, porque pueden encontrar dentro de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados una discusión sobre el margen de apreciación como aquel derecho que tienen los estados, sobre todo en Europa, de desarrollar los derechos humanos en su ordenamiento interno con independencia o con cierta independencia de los tratados internacionales, o la situación que se da a la hora de llenar esos conceptos jurídicos indeterminados, y las dos cosas tienen que ver con la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados. Efectivamente, si adoptamos esta posición, vean ustedes que tenemos tres problemas muy importantes en la práctica. Ahora, ¿qué pasaría si partimos de que aquí en Costa Rica seguimos la teoría unitaria y que don Eduardo García de Enterría estaba equivocado? Y es que, miren, sobre este tema es tan claro. Yo es que no quiero incidir en este tema, pero es que él tiene razón. Ustedes se leen el capítulo 8 del tomo 1 y ahí se lo van a encontrar. Es más, con que se lean el primero y el último párrafo, el análisis es una cuestión divina. Pero en fin, veamos ahora qué pasa si entendemos que en Costa Rica tenemos una teoría unitaria. Esto, de partida, nos lleva a aceptar justamente lo contrario, que nos vamos a encontrar discrecionalidad en diferentes partes del acto. Y entonces aquí vamos a incorporar a la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados dentro de la teoría de la discrecionalidad, y nos va a provocar una explosión en materia de discrecionalidad administrativa, que, siendo yo de la otra teoría, digo, mire, la primera consecuencia de eso es que nos trae a la casa, a nuestra vieja amiga, la inseguridad jurídica, desde el punto de vista teórico. Esto nos abre el espectro de la discusión, y para poder hacer un análisis de esta naturaleza, yo creo que es importante separar la discusión que vamos a ver en un primer momento sobre la discrecionalidad no actuada del control judicial que hacemos los jueces de la discrecionalidad ya actuada. Ok, entremos primero a la discusión sobre la discrecionalidad no actuada en este tema. Cuando cualquiera de ustedes agarre el periódico, se van a dar cuenta que de lo que se puede encontrar en las noticias que tengan que ver con temas de discrecionalidad, o cuando revisan la página del Poder Judicial y buscan jurisprudencia, una parte muy importante de las quejas o de los temas de control de discrecionalidad no va tanto sobre la discrecionalidad actuada, sino sobre la discrecionalidad que no se ha actuado y que alguien piensa que se tiene que ejercer. Eso, pues a ver, sin manejar estadísticas, porque es muy difícil sacarlo, les podría asegurar que es la mayoría de los problemas que se presentan, y tratando de hacer un análisis ahí de ojo de buen cubero, estaríamos hablando de una discusión que abarcaría el 70% del problema. Aquí, cuando vamos a hablar de control judicial de discrecionalidad no actuada, podríamos hablar de discrecionalidad no actuada, es decir, cuando la administración no hizo algo y tenía que hacerlo, y la discrecionalidad está en el contenido. Listo, ahí vamos a aplicar las reglas de siempre. El problema que se nos va a presentar es que ahora aceptamos que hay discrecionalidad en otras partes del acto, como les decía, y entonces vamos a ir a meter dentro de la discusión de la discrecionalidad aquella situación que algunos llaman potestades de ejercicio discrecional.
Es decir, aquella situación en donde la administración puede o no puede hacer algo. Y entonces aquí nos vamos a enfrentar al primer problema en la práctica, porque este tipo de problemas entran al tribunal contencioso como una discusión de omisiones. Es decir, la administración puede o no puede hacer un reglamento a una ley, porque la ley no dice que la administración lo tiene que hacer, entonces aplican las normas constitucionales generales que el Ejecutivo podrá reglamentar. ¿Alguien cree o necesita que eso se reglamente? Sin embargo, tenemos las reglas generales. A ver, otro tema. ¿Alguien considera que la moneda costarricense tiene problemas respecto de su valor real con relación al dólar y que se tiene que hacer una devaluación? Otros dicen que eso no se tiene que hacer y todos sabemos que el Banco Central puede o no puede hacerlo a partir de los criterios técnicos, discusión que la vamos a dejar para más adelante. Ok, este tema entra como una discusión de omisión al Tribunal Contencioso Administrativo regulado por el artículo 35. Como bien lo señaló, ayer lo habló don Alonso, lo habló don Oscar y lo habló don Pablo, cuando hablamos de omisiones tenemos que hablar de una obligación preexistente. Y entonces, la gente cuando llega al tribunal o su abogado o abogada, lo primero que le tiene que demostrar al tribunal es, mire, es que la administración tenía la obligación de hacer eso. Y como no lo hizo, violó o no atendió una obligación preexistente y entonces, usted, señor juez, por favor, actúe. ¿Cuál es el problema que tenemos respecto de las potestades de ejercicio discrecional? Miren, es que normalmente la administración pública coaccionada lo que va a decir es que vieran que aquí no hay obligación preexistente. Yo podía hacerlo, sí, pero también podía no hacerlo. Y este tema que está muy claro en el artículo 29 de la ley española que desarrolla el aspecto o los temas estos de obligaciones preexistentes, se deja entrever en el artículo 35 de nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo, pero no está tan claro, tan expreso. Entonces, posiblemente, alguien que se dedique a esta materia sabe que al momento de ir a litigar un tema de una omisión, tiene que tener muy claro o muy estructurado su alegato respecto de la omisión preexistente. Una persona que se dedica a varios temas, agarra el artículo 35 y nada más lee conductas omisivas y plum, mete el contencioso. Y cuando ya está dentro del juicio, se lleva el golpe con el tema de la obligación preexistente y ya está dentro. Ese es uno de los problemas que genera el tema de la falta de, tal vez un poco de falta de claridad del artículo 35 del Código. ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, en la práctica, normalmente ya dentro del juicio, cuando se acredita este tema, la discusión no es si los jueces podemos o no podemos hacer control de discrecionalidad. La discusión se va a si la discrecionalidad desapareció o no desapareció. Porque es que si la discrecionalidad desapareció, quiere decir que ya la administración no tenía la posibilidad de escoger. Y entonces, como la administración no tenía la posibilidad de escoger, hay obligación preexistente y tiene que hacer lo que yo estoy pidiendo. Sin embargo, revisando y revisando jurisprudencia, no logramos ubicar un supuesto en donde sí, sin establecer una obligación preexistente para el caso concreto, manteniéndonos en una discusión de discrecionalidad en el ejercicio de potestades, habría un control de la discrecionalidad. No lo hay. El problema que tenemos es que mucho se ha hablado de que existe un control un control judicial sobre la discrecionalidad administrativa. Pero ¿qué hacemos con las potestades de ejercicio discrecional cuando no tenemos herramientas procesales para poder litigar estos temas? Y si a eso le agregamos la confusión de entrada que tenemos de lo que es discrecionalidad o no, según entendamos que la discrecionalidad está solo en una parte o en todos los elementos, el tema de la discusión de los alemanes de 100 años, yo diría, a nosotros nos agarró tarde, si no para ponernos de acuerdo, por lo menos para empezar a discutir sobre estos temas. Ahora, no me voy a detener mucho en este tema por un aspecto de tiempo, porque hay varias otras cositas que quiero plantearles. Y es cuando nos pasamos al otro extremo, al de la discrecionalidad actuada, que en principio
no debería dar mayor problema. Porque en materia de control de la discrecionalidad actuada, como dice una compañera jueza, eso es una autopsia. Y entonces, la parte nos da sus alegatos, normalmente la administración demandada, o los y las procuradoras, nos dan sus alegatos, y hacemos la autopsia. Vivemos a ver si el tema está bien o está mal, y dictamos la sentencia, y después, si quieren, casan, y el tema continúa. El tema se empieza a complicar no cuando estamos en la mayoría de los casos, que es discrecionalidad administrativa, sino cuando entramos en ese terrible campo de la discrecionalidad técnica o de la discrecionalidad política, y es ahí donde quiero llevar la discusión. Empecemos primero por la discrecionalidad técnica, discusión yo creo que de 2 cafés y un almuerzo. Si me permite, Pablo, utilizaré el ejemplo que usted planteó hoy, el de las frecuencias de televisión. Miren, aquí nosotros hablamos y discutimos de la discrecionalidad técnica. Es más, buscando esto, ya de este año pude encontrar algunas referencias a discrecionalidad técnica en fallos tanto del Tribunal Contencioso como de la Sala Primera. Sin embargo, cuando uno empieza a buscar en libritos de mucho tiempo atrás, se encuentra la posición del profesor Alessi en Italia, que nos dice que de entrada ni siquiera se les ocurra poner en una sola oración las palabras discrecionalidad y técnica, porque eso junto no va. Si hay reglas técnicas, las reglas técnicas me van a dar la solución y por lo tanto no hay discrecionalidad. Y si hay discrecionalidad, entonces no pueden haber reglas técnicas que me pongan, que me den la solución, porque es que si me dicen que todas las soluciones son técnicamente viables, lo que voy a tener es discrecionalidad administrativa pura y simple. Resulta ser que este tema de la inexistencia de discrecionalidad técnica, para sorpresa de nosotros, ha sido un tema, además, de amplio desarrollo. ¿Me está viendo? ¿Cómo voy con el tiempo? No, tranquilo, okay. Tranquilo. Gracias. El tema de la discrecionalidad técnica ha sido de amplio desarrollo en España, y el profesor Gómez Cabrera no solo sostiene el tema, sino que nos hace una antología de posiciones doctrinales en España respecto de la existencia de la discrecionalidad técnica. Es más, les cuento que cuando revisamos a don Eduardo Ortiz con todo y que él sigue esta tesis, él sí acepta de que no hay discrecionalidad técnica. A ver, no estoy diciendo que no se tengan que aplicar reglas técnicas, y esto es lo que quiero poner claro. A ver, en el ejemplo que hablábamos, que nos ponía don Pablo hoy en la mañana, que en Argentina tienen que escoger respecto al sistema de televisión digital, y entonces tienen que ver si va a ser el japonés, el estadounidense o el europeo, se les aplican las reglas técnicas. Todas son técnicamente correctas desde el punto de vista de las exigencias del mercado. Entonces, ahí no estamos ante una decisión técnica. La técnica nos dice todas están bien, pero hay que escoger. Entonces, eso que sí es una decisión discrecional, porque las 3 son igualmente lícitas, no es discrecionalidad técnica. Es discrecionalidad, pero quitémosle ese apellido de técnica, porque la técnica nos dijo que los 3 son iguales. Si la técnica nos dijera que no sé, o sea, y aquí aclaro que lo que voy a decir no es cierto, porque ese tema no sé, que por la geografía de un país solo es viable la transmisión en el formato japonés, entonces ahí no va a haber discrecionalidad, porque en Costa Rica, como pasa en muchos otros ordenamientos, por artículo 16 y 160 de la Ley General, la administración está sujeta a las normas de la regla y de la técnica. Entonces ahí no va a haber discrecional. ¿Cuál es la elección? La japonesa. Si no se escoge la japonesa, hay una violación al ordenamiento jurídico, porque nuestro sistema establece que esas normas deberán ser acatadas por la administración pública. Esto, y es más, para que se despierten algunos, esto de la discrecionalidad técnica es como el chupacabras del derecho administrativo. O sea, todo el mundo dice que existe, pero cuando le preguntamos a alguien dónde está, tráigalo para verlo. Quiero ver alguno, enséñemelo. Y traen los ejemplos, empezamos a ver que sí, que tal vez hay una discusión técnica de por medio, pero cuando el asunto se decide por discrecionalidad administrativa. Esta discusión está servida, el asunto todavía
no se ha presentado, pero todavía seguimos hablando de discrecionalidad técnica. Y aquí quisiera terminar esta parte de la discrecionalidad técnica recordando que el tema de la discrecionalidad es un tema de valoraciones entre opciones igualmente lícitas a partir de los parámetros que nos señalaba don Pablo en la mañana. En cambio, el tema de la técnica es un aspecto que tiene que ver con juicios de hecho. ¿Cuál es la regla? En la mayoría de los casos, la regla técnicamente correcta. Y todavía más complicado se nos pone el asunto cuando incursionamos en el terreno de la discrecionalidad política. Ayer tuvimos el planteamiento de don Oscar, excelente profesor al que estimo bastante, pero si ustedes se acordarán, don Oscar utiliza una expresión que a veces a mí me llama mucho la atención, que es el gobierno de los jueces. Y es que en algún momento una parte muy importante de la doctrina ha sostenido el control de la discrecionalidad política por el tema de la tutela judicial y estos aspectos de que no pueden haber ámbitos exentos, con todo lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas precisiones. Cuando empezamos a revisar la jurisprudencia en los casos prácticos, tanto del tribunal, de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, empezamos a ver alguna mezcla un poquito, no sé si casual o perversa, entre el control de la discrecionalidad política y el control de los actos políticos, que no son lo mismo, porque podemos tener actos políticos con muy poca discrecionalidad al momento de ser adoptados, o podemos tener actos administrativos, que no son actos políticos y de gobiernos, que tienen un componente discrecional muy importante. No es muy difícil pensar en casos en donde un acto administrativo de un alto jerarca del Poder Ejecutivo puede estar inspirado en su programa de gobierno como partido político de previo haber llegado al gobierno. A nivel municipal, como todos ustedes saben, el alcalde aprueba, ahí sí hay un proceso previo. En Costa Rica no tenemos el condicionamiento de que los partidos inscriban sus programas de gobierno. En algún momento el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo algún reparo de tener eso como requisito, pero sí estimó que según recuerdo, que podía ser importante. A nivel municipal sí hay una aprobación de parte del Consejo al plan que el alcalde que quedó electo utilizó. Y se presenta y se utiliza. Sí es cierto también que la Ley General de la Administración Pública habla de control de la discrecionalidad y no dice nada respecto a que no va a controlar la discrecionalidad política. Yo aquí quisiera hacer dos señalamientos. La discrecionalidad política, en tanto viole el ordenamiento jurídico, es una infracción al sistema y tiene que ser atendida por parte de los jueces. El problema que se presenta y que señala la doctrina es cuando se utiliza como límite de control de la discrecionalidad política únicamente aquel que vimos de razonabilidad y proporcionalidad. Y es que sí, si bien es cierto, está este proceso en 3 niveles de aplicar este límite de la razonabilidad y la proporcionalidad hasta llegar a la razonabilidad en sentido concreto, el conflicto que al final subyace en esta discusión es que yo juez, yo sala o yo tribunal constitucional, cuando controlo su decisión discrecional política únicamente a través del principio de proporcionalidad y razonabilidad, estoy controlando, en palabras sencillas, lo que usted piensa con lo que yo pienso. Y lo demás es pura fundamentación, a ver si yo justifico adecuadamente el tema de los 3 niveles de la discrecionalidad política. Sé que yo soy juez y que este no es un tema muy popular dentro de la judicatura. Sin embargo, creo que ahí sí hay un tema de protección del ordenamiento jurídico, que el 49 de la Constitución nos lo exige a los jueces contenciosos administrativos y a las juezas, pero también hay un tema de autocontrol, porque si bien es cierto, el 16 de la Ley General de la Administración Pública establece el deber del control de la discrecionalidad en sentido amplio, tenemos normas y principios constitucionales que desarrollan el tema del principio democrático, con lo que eso implica.
Miren, hay ciertos temas en donde a mí podrá ser, si yo soy un juez de izquierda o de derecha, que no me guste la decisión que está tomando el ministro. Porque resulta ser que si yo soy de izquierda, el ministro es de derecha, yo podría decir que eso es irrazonable y es una cuestión de que yo me esfuerce un poquitito y logro fundamentar, motivar una resolución en ese sentido. Ahí creo que los jueces y las juezas, y en particular las salas de casación y el Tribunal Constitucional, tienen que entender que hay un principio y ver con mucho cuidado el tema del control de la discrecionalidad a partir de estos temas. Creo importante señalar como conclusiones, y con esto ya voy terminando, Joaquín, para facilitarnos todos el trabajo, que los abogados litigantes puedan plantear sus teorías del caso, para que las y los procuradores tengan claridad de con qué reglas van a defender una discusión que tenga que ver con discrecionalidad, y que los jueces, hablemos el mismo idioma, deberíamos tener claro cuál es el sistema que vamos a seguir. ¿Vamos a tener una discusión de discrecionalidad con o sin conceptos jurídicos indeterminados dentro de este tema o no? Eso es básico. Por eso yo les iniciaba la conversación de esta tarde diciendo, mire, posiblemente lo que es discrecionalidad para don Eduardo Ortiz no lo va a hacer para García Enterría. Uno agarra dos párrafos y uno dice que esto no es discrecionalidad y el otro dice que sí. Si ellos estuvieran litigando, los dos pensarían que están hablando de discrecionalidad y posiblemente los dos pensarían que tienen razón en lo que están diciendo. Entonces, punto número uno, es importante que como país y como amantes de esta materia nos detengamos un poquito a ver a dónde queremos llevar el sistema, y peor aún, porque ya nos agarró tarde, porque ya no solo tenemos que tener esta discusión respecto de la teoría del acto, sino ver cómo vamos a manejar estos temas con omisiones y con actuaciones materiales directamente impugnables. Dos, tener claro si vamos a ver la discusión del motivo del acto administrativo como un tema de discrecionalidad o como un tema de valoración de hechos, si se da o no se da. En tercer lugar, creo que sería uno de los puntos más importantes empezar a discutir qué hacemos con la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, porque si bien es cierto, este no es el tema de la conversación de esta tarde, lo tengamos adentro, lo tengamos afuera de la discrecionalidad, es muy difícil encontrar posiciones teóricas de parte de las y los jueces y de las y los magistrados en este tema. Finalmente, ver si alguien encuentra la discrecionalidad técnica en algún lado, eso sería muy oportuno que la busquemos, y tal vez a manera de cierre, comentarles que en el caso López Mendoza contra Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Continental nos está señalando, la Corte tiene aproximadamente 4 o 5 casos donde desarrolla el tema de la discrecionalidad. En ese caso, en el párrafo 202, la Corte nos está señalando un nuevo límite y nos empieza a hablar a todos los estados del sistema interamericano de que un límite adicional es el test de la previsibilidad. Es un tema que va más por el lado de la seguridad jurídica. Y finalmente, yo les quería hablar del caso de RTN de televisión, pero ya no. Ya el profesor don Pablo lo trató muy bien en la mañana, ese asunto. Recomendarles, la sentencia, como decía don Pablo, es excesivamente larga. Entonces, yo les recomendaría del 138, porque los párrafos están numerados, como al 220, 215, ahí se va a encontrar lo que dicen los españoles, mucha injundia en materia en estas materias, desviación de poder. Ahí la Corte habla del tema del principio de legalidad, y es una sentencia que salió hace 15 días. De mi parte, eso sería todo, y les agradezco mucho, los estuvieron despiertos toda la actividad. A los otros también.